Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Al finalizar el año 2017, les presentamos un resumen de las actividades realizadas por la Prefectura de Cotopaxi dentro de sus competencias. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. La Prefectura de Cotopaxi invierte más de $324,000 en el embaulado de 5.167 metros del canal de riego El Recreo, que inicia en el barrio Rumipamba de la Universidad y finaliza en el anillo vial del Cantón Salcedo. El plazo de ejecución es de 120 días, contados a partir del 23 de agosto, cuando se firmó el contrato para la ejecución de obra. Los trabajos contemplan revestimiento del canal, embaulado, bordillos y conformación del parterre en la avenida González Jiménez Rivas. Para José Bolaños, taxista que labora en el sector, esta es una obra que cambia la imagen urbanística de Salcedo. Como para presentación sí está presentable, porque era totalmente una seca que llenaba de mucho monte. No era presentable, ahora está quedando medio presentable. En la actual administración, la Prefectura de Cotopaxi invierte más de $5 millones en obras de asfaltado y proyectos de riego en este cantón, lo que permite el desarrollo y progreso de Salcedo. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Con el objetivo de acercar los servicios de salud a la población de cada rincón de la provincia, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Cotopaxi, a través del Patronato de Protección a Grupos de Atención Prioritaria, puso en marcha el proyecto para la adquisición de la Unidad Médica Comunitaria Móvil, una inversión pensada en el ser humano. Quienes venimos del campo, no nos olvidamos de las verdaderas necesidades de la gente. Un proyecto que también es parte de la agenda de trabajo de la actual administración y que responde a la necesidad de garantizar el derecho a la salud preventiva de las poblaciones más vulnerables. Ahora se convierte en una labor cumplida. Pero este sueño fue posible con un trabajo constante y decidido, liderado por la presidenta del Patronato Provincial, Eloísa Toaquiza. En el idioma nativo, Ayiguaira, que su traducción al castellano significa buen viento, sí, nuevos vientos, nuevos aires de la gestión pública, comprometida con el ser humano. Para Jorge Guamán Coronel, mentalizador de esta denominación, tiene su inspiración en la cosmovisión andina. Estoy emocionado con tener la Ayiguaira. Ayiguaira es buen oxígeno, buena vida, la misma que llegará a su barrio, a su parroquia. En la vida no es suficiente tener obras de cemento, caminos, riego, fomento productivo, medio ambiente. Lo importante es la salud, pero la salud preventiva, una nueva cultura, nuevo concepto del cuidado desde el gobierno provincial, patronato provincial. Por eso, vengan, sumen y apropiemos a la Ayiguaira, la guairita que va a dar vida y energía para los cotopaxenses. Nos llena de alegría presentar a la ciudadanía la unidad médica Ayiguaira, que recorrerá cada barrio, cada comunidad, en todas las parroquias de Cotopaxi. Ayiguaira atenderá en medicina general, obstetricia y odontología a módicos precios. Esta unidad ahora es tuya, ahora es una realidad. Gracias, Cotopaxi. Patronato Provincial de Cotopaxi, espejo social de la Prefectura. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Cotopaxi cuenta con una casa de acogida para familias víctimas de violencia. Con el objetivo de brindar apoyo integral a las mujeres víctimas de violencia, el miércoles 23 de agosto se realizó la apertura de la casa de acogida que funcionará en el Cantón Salcedo de esta provincia. Así lo explicó el alcalde Héctor Gutiérrez. Solicitamos a la prefectura para que hagamos el convenio y los señores concejales no dudaron un solo instante en decir no. Esta administración se ha caracterizado no por hacer obras de envergadura como algunos señores periodistas o algunos señores políticos quieren ver. Nosotros consideramos que el ser humano es lo más importante. En este sitio se brindará atención psicológica, apoyo emocional
y se generarán proyectos productivos. Este sueño fue posible gracias al compromiso del municipio de Salcedo, que entregó la casa, y de la inversión del gobierno provincial de Cotopaxi, que realizó la implementación y equipamiento del lugar y contrató a los profesionales que atenderán a quienes lo requieran. El prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, enfatizó que debe ser un trabajo institucional, conjunto, para que la educación sea la base fundamental para prevenir la violencia. Estamos aquí, estamos presentes para asumir una responsabilidad. No es una obra cualquiera, señores concejales, señor alcalde, señores operadores de la justicia. No, es un tema muy especial que estamos aquí esta mañana tratando en Cantón Salcedo. ¿Cuánto ha cambiado la sociedad? Hace 50, 60 años habría esto. Violencia sí, pero llegaría a estas dimensiones la violencia. Entonces pasa por la cultura, por la formación, por la preparación académica, por la lectura. Pasa por eso. A veces puede ser que haya justo una discusión, pero a veces no hay razones para discutir. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Prefectura de Cotopaxi impulsa el fomento productivo en los sectores rurales de Pangua. Impulsar la cadena productiva a través de distintas innovaciones es una de las competencias de la Prefectura de Cotopaxi. En la provincia se desarrollan varias iniciativas productivas, entre ellas está la planta procesadora de frutas Palmaurco en el cantón Pangua. La Prefectura invirtió en la compra de 2 despulpadoras, un cuarto de congelación y un caldero, equipos que se utilizan en el procesamiento de fruta, dentro del proyecto de la Asociación de Productores y Comercializadores de Palmaurco. La asociación está integrada por 60 productores de la comunidad de Palmaurco del cantón Pangua, zona que se caracteriza por una abundante producción de mora. El prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, en un recorrido por el subtrópico, verificó el estado de la planta procesadora, en donde se constató que la maquinaria entregada a la asociación está siendo utilizada para dar valor agregado a la producción de la zona. Actualmente, la planta trabaja en el procesamiento de mora, con la proyección de otras frutas como maracuyá, guanábana, naranjilla, tomate de árbol, arazá, papaya, entre otras que se producen en esta zona subtropical, explicó Eduardo Estrella, él es técnico de la planta procesadora de frutas. Básicamente lo que se hace es receptar la fruta de calidad. Ventajosamente estamos a 30 minutos de la zona donde acopiamos la mora, de la zona de producción. La planta en sí lo que busca es que el productor de mora alcance el máximo del precio por su producto y que lógicamente de la comercialización de la pulpa cubran los costos de producción de la planta, porque lo que nos interesa es beneficiar a la mayoría, a toda la zona productora de mora. Podemos y vamos a procesar maracuyá, concentrado de maracuyá, pulpa de guanábana, naranjilla, tomate de árbol, que son frutas que sí se producen aquí y que estamos prácticamente articulando los productos de la sierra con los de la costa prácticamente. Una de las metas a corto plazo es trabajar también en el procesamiento de los productos lácteos. Esto gracias a la alta producción de leche que existe en la zona, lo que garantiza que la cadena productiva se optimice y los productores mejoren su estándar económico. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. En la vía Guayacán-Guasaganda inició el tendido de asfaltado. Luego de los trabajos de ampliación, rectificación, colocación de alcantarillas, pasos de agua, base, subbase, inició la colocación de la carpeta asfáltica de 2 pulgadas desde el puente de ingreso a la parroquia Guasaganda, esto con el fin de facilitar los trabajos y la circulación vehicular. César Balseca, fiscalizador de la obra, detalló sobre todas las actividades que se han cumplido hasta el momento. Verdaderamente este trabajo viene desde junio hasta la presente fecha, estamos aproximadamente con unos 7 meses ya en este proyecto y hemos comenzado a colocar la carpeta asfáltica a partir de la semana anterior. Actualmente tenemos colocado aproximadamente 1 kilómetro, es una carpeta asfáltica de 2 pulgadas. Como usted bien lo dice, ya hemos hecho un mejoramiento de la estructura con base, con subbase y actualmente ya nos toca la última parte, pero cabe indicar que hemos hecho trabajos anteriores como son colocación de 49 alcantarillas que van desde diámetros de 1,20, 2 metros, 2,50, 4 metros y 5,07 en diferentes puntos de la vía que actualmente tiene
una longitud de 8 kilómetros 700 metros hasta el puente de Guasaganda y partiendo desde la intersección que va de la vía Latacunga-Lamaná en el sector de Guayacán. Trajano Esquivel, transportista de esta zona y presidente de la Asociación de Ganaderos de Pucayacu, explicó que anteriormente la carretera estaba en pésimas condiciones, pero que ahora poco a poco va quedando muy bien. Bueno, esta vía ha estado casi continua en malas condiciones, totalmente puro hueco, baches. Esto es desde el Guayacán, Guasaganda, Pucayacu. Yo ando en esta vía 2 años aquí en la camioneta y totalmente malo, en malas condiciones, hablemos legalmente. Muy contentos estamos, le agradecemos al señor prefecto y a todas las personas que han hecho el bien de hacer esta gestión, este trabajo de este carretero. Los habitantes de Pucayacu esperan que la obra en su segunda etapa avance hasta esta parroquia, ya que esta zona es potencialmente agrícola y ganadera. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Estas han sido las labores que, en coordinación con los 3 niveles de gobiernos seccionales y la participación ciudadana, se ha logrado priorizar y ejecutar en 2017. En 2018 contamos con tu apoyo para seguir cambiando nuestra provincia. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.